acerca de conos y Whitney de dendritas, No, me equivoqué. niveles de Whitney. Sí, conos y Sí, niveles de sí Whitney. me lo sabía, pero me desconcentré. Bueno, acerca de conos y niveles de Whitney. Entonces, No, sí, adelante. perdón por el error. Gracias, gracias, Luz, por la presentación. Es que tomé la plantilla de la exposición pasada y se quedó el nombre. Bueno, yo les voy a hablar de algunas ideas que por ahí en algún momento planteé para trabajar, pero no tuvieron fruto y entonces ahora quiero retomarlas y ver cómo hasta dónde podrían llegar. ¿Vale? Entonces, les voy a platicar toda la parte teórica de esto, una pequeña motivación, teórica motivación, y después, pues, de qué se trata como el problema, ¿no? Y realmente resultados nuevos pues no voy a presentar, son resultados viejos, más bien ideas como para poder, trabajar este tema que son niveles, niveles de Whitney y conos, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar diciendo algunas definiciones clásicas en una plática de teoría de continuos. Un continuo va a ser un espacio métrico, compacto, conexo, con más de un punto, ¿no? Entonces, para los que no han llevado un curso de topología, bueno, pues solo piensen en subconjuntos de R2 que pueden dibujar en una hoja de papel, por así decirlo, para poder tener que sea compacto, conexo, que sea de una sola pieza y bueno, con más de un punto. Y en R2, por tener un espacio métrico, pues vamos a tener que el subespacio va a ser un espacio métrico. Entonces, ahí tenemos ya una gran variedad, nada más en R2, pero bueno, no son todos, hay más que eso, pero bueno, podemos empezar para tener algunas ideas de qué es un espacio, de qué es un continuo, bueno, un subespacio que podemos dibujar en una hoja. Ahí hace falta otra cosa para hablar de compacidad, pero bueno, que sea de una sola pieza y con más de un punto. Unos ejemplos que igual son clásicos cuando uno da una plática, una introducción a la teoría de continuos, pues es el intervalo cerrado 0,1. Ese va a ser un espacio métrico compacto de una sola pieza. Un círculo también es un continuo y en esta plática le vamos a estar llamando S1. Otro continuo ya, digamos, un poquito más elaborado, que tiene algunas otras cosas que ya no es tan fácil ver de que es una sola pieza, es el continuo del seno de 1 entre X, que sería pues, la cerradura de la curva del seno, bueno, de la gráfica del seno de 1 entre X, cuando el X está entre 0 y 1, no incluyendo al 0, pero sí incluyendo al 1, y agregarle una barra horizontal, perdón, vertical, sobre el eje de las Y, desde -1 hasta 1. Con eso ya lo aseguramos que es compacto, que esa era la parte que les decía, hace falta decir para compacidad. Bueno, eso va a ser de una sola pieza, pareciera que son dos, pero bueno, esa es una sola, por la cercanía que vamos a tener entre los puntos de la barra y los puntos de la gráfica de la función. Y otro que ahí intenté dibujar, como se darán cuenta está mal dibujado, pero la intención es esa, es uno que se llama arcoíris de Naster, continuo de Naster, que ya no lo podemos dibujar, no podemos hacer un mejor dibujo que el que está ahí, refiriéndome a que no se puede hacer con mucho detalle, ¿no? Hay algunas cosas que se van a quedar como afuera, ¿no? Pero bueno, es un continuo un poquito más complejo, del que se necesitan decir algunas cosas más para poder comprenderlo. Bueno, estos son ejemplos de espacios métricos compactos conexos que van de lo simple hasta alguno ya un tanto complejo. Bien, entendemos por subcontinuo de un espacio, de un continuo, en este caso vamos a hablar solo subcontinuos de continuos, como subespacios que sean cerrados, conexos y no vacíos. Aquí no le vamos a pedir que sea de más de un punto. Algunos ejemplos en el intervalo cerrado 0,1, pues serían igual
intervalitos por ahí de la forma como B. Aquí en la curva cerrada simple podrían ser igual algunos arquitos, algunos segmentos que serían de una sola pieza. También podrían ser puntos. Bueno, ahí creo que debí de haber hecho con otro color, ¿no? El naranja es un subcontinuo, los verdes son otro subcontinuo. Van a ser cerrados, van a ser de una sola pieza, no vacíos. Por acá voy a tener algunos otros, como ese, ¿no? Acá también va a haber puntos. Y otro aquí que podría ser, déjenme ponerlo con otro color para que se distinga, una copia de la curva del seno de 1 entre x. Hay que incluir esta parte de acá. Y en el continuo de Naster, los subcontinuos solo son aquí, bueno, en la parte que no dibujé, porque ahí hay partes que no están dibujadas, pues también son, todos son arquitos, ¿saben? Bueno, debo dibujarlo con otro color, pensando que es otro subcontinuo. Hay unos, ese azulito pareciera que está flotando, bueno, hay una parte del continuo de Naster que no dibujé por los pasos que hice, pero bueno, esos también son arquitos. ¿Vale? Entonces, un subcontinuo va a ser un subespacio no vacío, cerrado, conexo de un continuo. ¿Vale? Y voy a decir que un continuo va a ser descomponible si hay dos subcontinuos propios que cuando los unes te da el total. Bueno, aquí en el intervalo dibujar encima, no lo voy a dibujar sobre el intervalo, pero aquí hay dos, uno naranja y uno azul, que son subcontinuos propios, es decir, son subconjuntos propios, que también son subcontinuos, que cuando los unes te da el total, ¿vale? Lo mismo ocurre para la circunferencia, podemos tener un subcontinuo de este estilo y otro del otro lado, ¿no? Los dos son subconjuntos propios, van a ser conexos, compactos, no vacíos, cuya unión es el total. Para la curva del seno de 1 entre x también existen esos dos subcontinuos propios, que serían y este de acá, ¿no? Que la unión es el total. Y bueno, para el continuo de Naster, esos dos subcontinuos propios no existen, ¿saben? No hay dos subcontinuos propios cuya unión es el total, y en ese caso vamos a decir que el continuo es indescomponible. Por ahí durante la plática mencionaré propiedades como hereditariamente indescomponible o hereditariamente descomponible. Significa que los subcontinuos son o descomponibles o indescomponibles. Entonces, indescomponible es que no sea descomponible. Bien. Vamos a introducir lo que es un hiperespacio, de hecho solo uno, que es el hiperespacio de subcontinuos. Lo vamos a denotar por C de X y van a ser todos los subconjuntos de X que sean un subcontinuo del continuo X. Y estos van a estar dotados con la métrica de Hausdorff. La métrica de Hausdorff la podemos entender, si bien la métrica de Hausdorff está dada para el hiperespacio de subcontinuos, y en ese caso los subcontinuos ya se vuelven puntos, lo podemos entender en el espacio, ¿no? Voy a decir que dos subcontinuos, ¿no? Están cercanos y prácticamente están empalmados, ¿saben? Como el A y el B que dibujé ahí, el A es estoy pensando en la parte interna de esa mancha azul, y el B también en la parte interna, solo que no quise ponerle color para que no se encimara tanto y se viera muy lleno el dibujo. Pero estoy pensando en que están rellenos esos dos dibujos, y bueno, voy a decir que están cercanos si uno está casi empalmado en el otro, ¿sale? Realmente no voy a ocupar nada de la métrica de Hausdorff, simplemente es como decir la topología que va a tener el hiperespacio de subcontinuos. Entonces vamos a darle esta, que es la de la métrica de Hausdorff. Hay otra, ¿no? Que es equivalente a esta, que es la topología de bivetores. Pero bueno, nos interesa nada más la métrica de Hausdorff. Les repito, no voy a ahondar nada, solo es como para mencionarlo. Bueno, ya una vez que dimos una topología para el hiperespacio CDX,
uno podría pensar en todo lo que se hace en topología. Una de esas cosas que se hace en topología es tener funciones continuas. Bueno, cuando tenemos dos elementos en el hiperespacio CDX, es decir, dos subcontinuos de X, si uno está contenido propiamente en el otro, A está contenido propiamente en B, pues vamos a poder encontrar una función continua del intervalo 0,1, con la topología usual, hacia C de X, de modo que alfa de 0 es A y alfa de 1 es B, y hay una situación de monotonía, la función es creciente, ¿no? Entonces vamos a empezar en el continuo rojo y tenemos que terminar en el continuo morado. Lo que nos dice que pueda existir esta función continua, lo que nos está diciendo es que podemos ir inflando de una manera continua al subcontinuo A, ¿no? De manera monótona, ¿no? Es decir, siempre vamos a ir creciendo y nunca nos vamos a salir del B, ¿no? Lo vamos a ir haciendo hasta conseguir completamente al subcontinuo B en el momento 1. ¿Vale? Entonces, a partir de A lo fuimos inflando de una manera continua hasta conseguir al subcontinuo B. Siempre van a existir, y estas funciones se les llaman arcos ordenados, siempre van a existir siempre y cuando se dé que A esté contenido propiamente en B. ¿Sale? Y es uno de los teoremas clásicos en la teoría de hiperespacios. ¿Sale? Bueno, cuando tenemos una función continua del 0,1 hacia un espacio topológico, lo que nos está describiendo es un camino, ¿no? Entonces, estamos viendo que siempre podemos conectar por un camino a dos elementos de CDX, ¿sale? En particular, el X es un elemento de CDX porque el X mismo es un subcontinuo, entonces podemos pensar que todos los elementos de CDX lo podemos conectar con el continuo X, siendo X un punto del hiperespacio, ¿sale? Entonces, yo no sé qué forma tiene mi hiperespacio de principio, ¿no? Simplemente lo represento así. Sé que va a haber dos partes importantes, dos elementos importantes. Más bien, uno va a ser un elemento, el otro va a ser un subconjunto. El elemento es el subcontinuo X, que es por sí mismo un subcontinuo. Entonces X debe de estar en el hiperespacio CDX. Ahí lo dibujo de morado. Y otro es un subconjunto, que sería el de los unipuntuales. Los unipuntuales, como mencioné al inicio, resultan ser subcontinuos de X, por lo tanto deben de ser elementos en el hiperespacio. Bueno, lo que estamos diciendo con el teorema de los arcos ordenados, la existencia de arcos ordenados, es que para cualquiera de los elementos yo le puedo encontrar un camino que va desde cualquier elemento A del hiperespacio en X, ¿sale? Y en particular, pues de los que son unipuntuales, ¿sale? Entonces, cualquiera que yo me tome, siempre voy a poder encontrar un arco hacia X. No necesariamente entre ellos, pero sí hacia el continuo X, que sería un elemento en el CDX. Bueno, por lo menos ya tenemos una primera propiedad topológica del hiperespacio de subcontinuos, que es que sea arco conexo, ¿no? Entonces ya vamos a tener ahí que resulta que el espacio es conexo, porque el hiperespacio CDX es conexo, porque es arco conexo, ¿no? Todo lo arco conectamos con el X. Bueno, uno de los actores principales para esta plática son las funciones de Whitney. Una función de Whitney para el hiperespacio CDX, que no es el único hiperespacio, hay muchos más, y también no solo para CDX se pueden definir las funciones de Whitney. Bueno, va a ser una función continua, ahora solo lo decimos para CDX, pero va a ser una función continua que va de CDX en el conjunto 0,1, en el intervalo cerrado 0,1, que va a cumplir las siguientes condiciones. A los unipuntuales los va a mandar al 0. Aquí me faltó decir que esto es para todo punto, para todo X en X, ¿vale? Y si A está contenido propiamente en B, que son subcontinuos de X,
entonces mu de A va a ser menor que mu de B, y mu del total va a ser 1. Entonces, lo que uno regularmente entiende con esto, pues es tener una especie de medida de los subcontinuos, ¿no? Entonces, le estamos asignando una medida, por así decirlo, a los subcontinuos singulares, los que constan de un solo punto, pues van a tener una medida 0, el total va a tener una medida 1, y la medida, pues si A está contenido propiamente en B, pues la medida de A debe ser más pequeña que la medida de B. Entonces, así es como lo podríamos entender de primera vista, ¿no? Tener una cierta medida para los subcontinuos de X. Bien, ya teniendo esto, pues me faltó decir antes, que siempre hay funciones de Whitney para Zx, no importa el continuo. Siempre vamos a tener una función de Whitney para el hiperespacio de subcontinuos. Bueno, ya una vez que le damos, que encontramos esta función, ¿no? Función de Whitney, podemos hacer como una mejor aproximación de cómo se ve el hiperespacio CDX, ¿no? Y es que si nosotros ponemos el intervalo de manera vertical, 0, 1, como lo puse ahí de naranjita, podríamos acomodar, por así decirlo, al hiperespacio CDX dependiendo del tamaño, del tamaño que tenga el subcontinuo, ¿no? Es decir, si tiene tamaño 0, lo vamos a poner hasta la parte más baja, ¿no? Que en ese caso es el F1 de X. Bueno, hace rato no lo dije, pero la colección de los singulares le voy a llamar F1 de X. Eso va a estar en la parte más baja, y la parte más alta va a estar X, ¿no? Y lo demás lo voy a distribuir ahí de alguna manera entre ese espacio, entre lo más bajo, que sería el F1 de X, y el X con respecto a la medida que tengan, ¿no? Con respecto a la medida que tengan, a esa altura lo voy a colocar, ¿sale? Entonces, esta es como la razón, ¿no? De que muchas veces cuando uno quiere representar al hiperespacio de subcontinuos, lo que hace uno es dibujar un cono, ¿no? Dibujas un cono y dices, bueno, este es mi hiperespacio de subcontinuos, el F1 está abajo, el total está arriba. Otra de las cosas que ocurren es que el F1 de X es una copia del continuo X. Y bueno, así es como lo representamos, y de ahí empezamos a tratar de investigar las propiedades que el hiperespacio tiene. ¿Sale? Bueno, ya una vez que hablé acerca del hiperespacio de subcontinuos, pues me paso a hablar a conos, ¿no? Un cono topológico sobre un espacio Z es un espacio cociente, ¿no? Que resulta de tener al cilindro, el dibujo de la izquierda es el cilindro, Z cruza el 0, 1, es decir, al Z hay que tomarle, pues, por así decirlo, copias sobre el mismo, tantas como elementos en el 0, 1 hay, y lo que hay que hacer cuando uno hace el espacio cociente es tomar al subconjunto, en este caso podríamos pensar en la tapa superior, y simplemente comprimirla a un punto, ¿no? Y al comprimirla a un punto, pues acá nos va a dar lo que está dibujado en la derecha, que es lo que representa el cono, ¿sale? Si nosotros hacemos un corte transversal en el cilindro, pues lo que vamos a tener es una copia, lo que estoy dibujando de rosa, sería una copia del continuo Z, porque eso fue lo que dije que estaba como haciendo, como apilar copias del Z, ¿no? Entonces simplemente es tomar una copia del Z, y en el cono, pues como que se va a preservar. Lo único que estamos haciendo es la parte roja, agárrala, comprímela hacia un punto, ¿no? Y eso pues te va a quedar una forma de cono, de los conos que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Que nos dicen el cono circular, el cono sobre un hexágono, y demás. Bueno, entonces trayendo esa idea de cono, de lo que es un cono, pues lo entendemos así, al comprimir la tapa del cilindro a un solo punto. Los conos en topología resultan ser unos espacios también ampliamente estudiados, así como los hiperespacios, y es que tienen un montón de propiedades. Bueno, antes hay algunos elementos importantes que destacar en el cono.
Creo que se quedó. Ahí está. Ya. La tapa, dijimos la tapa que es el conjunto Z cruz 1, se comprimió hacia un punto y ese es el punto que le vamos a llamar vértice del cono sobre Z y le vamos a denotar por BZ. Ya la imagen, bueno, lo que queda cuando, después de hacer comprimir toda la tapa en un punto, del conjunto Z crucero, que es la otra tapa, le vamos a llamar base del cono, ¿no? Entonces, el vértice está ahí dibujado en rosa y la base del cono es lo que estoy iluminando en naranja. Bueno, si hacemos un corte transversal, ¿no? en el cono, como hace rato les dije, pues va a resultar ser una copia del espacio topológico Z, ¿no? Y aquí ocurre algo interesante, ¿no? Es que si nosotros tomáramos por ahí un punto, y tomáramos aquí, lo voy a pensar así como la recta que sale desde el vértice, pasa por ese punto que yo tomé y vemos a dónde va a dar acá, pues de alguna manera son exactamente el mismo punto, ¿no? Del que representa en la copia, ¿no? Es decir, si el punto que había tomado arriba es un punto de la forma z, t, el punto de abajo va a ser un punto de la forma z, 0. Bueno, aquí estoy haciendo un abuso de la notación, pero cuando hablamos de puntos en el cono, los voy a representar como puntos, como pares ordenados, ¿sale? Entonces, si tomo un punto a una altura t de una copia, sería en una copia del espacio topológico Z. Si tomo esa recta que pasa por ese punto, pues me va a ir a dar al punto z, 0. ¿Sale? Bien. Si algo no queda claro, siéntanse en la confianza de hacerme la pregunta y tratamos como de decirlo de alguna otra manera. ¿Sale? Bien, les decía, los conos son igual ampliamente estudiados en la topología porque tienen bastantes propiedades. Una de ellas, y de la que se pueden derivar algunas otras propiedades que tiene, es que los conos, no importa el espacio métrico compacto que tú tomes, los conos son siempre un espacio contráctil y van a contener una copia topológica del espacio Z. ¿Sale? ¿Qué significa que sea contráctil? Un poco de ello habló la profa Lucero en la sesión pasada. Pues un espacio va a ser contráctil si lo podemos ir deformando de manera continua hacia un punto, ¿no? Entonces el cono lo podemos lo voy a dibujar, voy a dibujar el cono que tenemos, creo que está, ¿sale? Y entonces la idea sería pues tratar de llevar de manera continua todo hacia acá. Entonces lo que vamos a hacer es ir llevando todo hacia arriba con una función continua. ¿Sale? Entonces en el primer paso, digamos, voy a tener el cono. En un siguiente paso iríamos teniendo algo ya más pequeño. Digo siguiente paso, pero tiene que ser de manera continua, ¿no? ¿Cómo lo voy llevando? ¿Sale? Y así, iré de manera continua, irlo deformando, en el último paso lo que me va a quedar es simplemente un punto, ¿sale? Lo fui deformando utilizando el espacio que tengo, que es el mismo cono. Adentro del cono, pues lo fui como llevando todo, apachurrando hasta hacerlo a un punto. Bien, de manera continua. Entonces el espacio es contráctil. De hecho, hay una propiedad antes para los conos, que es que tienen una arcoestructura suave, ¿no? Y que eso implica la contractibilidad. Pero bueno, esa es una propiedad antes de la contractibilidad. Y además van a contener una copia del continuo del espacio Z, y no es otra más que la base, ¿no? La base va a ser la copia del espacio topológico ahí metido en el cono, ¿sale? Bueno, de esta propiedad de que los conos son contráctiles, y eso mencioné una, se podrían buscar más, seguramente
se puede uno hacer bastantes preguntas sobre las propiedades topológicas del cono. Uno puede deducir las siguientes propiedades, ¿no? Cuando tengo un espacio métrico compacto, el cono es arcoconexo, va a resultar ser unicoherente, pseudocontráctil, G-contráctil, G-pseudocontráctil, contráctil con respecto a cualquier espacio es contráctil con respecto a él. El espacio de funciones continuas del cono en el cono es arcoconexo, con esto dotado con la métrica uniforme, y ahí puede continuar toda una lista de propiedades que se deducen nada más de que el cono es un espacio contráctil, es de hecho un continuo contráctil, ¿sale? Y entonces para cualquier espacio métrico compacto podríamos decir que existe un continuo arcoconexo unicoherente pseudocontráctil, G-contráctil, G-pseudocontráctil, contráctil con respecto a cualquier espacio contráctil es contráctil con respecto a él, y cuyo espacio de funciones continuas de él en sí mismo es arcoconexo con la métrica uniforme que contiene a mi espacio métrico compacto con el que empecé. ¿Sabe? Entonces el cono pues, nos da un espacio ambiente en el que podemos meter cualquier espacio métrico compacto en un espacio, digámoslo así, agradable y con propiedades bastante interesantes. ¿Sale? Bueno, y de manera general, pues surge este siguiente problema, ¿no? Y de manera natural, como algunos dicen, es pues determinar para qué continuos el hiperespacio realmente es un cono sobre un espacio métrico compacto. ¿Sale? Bueno, ¿por qué se hace uno esa pregunta y por qué tiene sentido? Porque vimos que ambos son arcoconexos, ¿no? Entonces ya como que dices, y de hecho son arcoconexos ambos porque en el cono lo puedes arcoconectar con el vértice, y en el hiperespacio lo puedes arcoconectar todo con el punto que representa el X, ¿no? Entonces, ambos son arcoconexos. Resulta que ambos son unicoherentes, ¿no? Aunque la manera de demostrarlo no es la misma, pero ambos resultan ser unicoherentes. Dijimos que el cono siempre es contráctil, ¿no? Y bueno, hasta antes de esto podríamos decir, pues sí, se parecen mucho, ¿no? Yo creo que podría ser que siempre resulte que el CDX sea un cono. Bueno, aquí es donde empieza a fallar porque no siempre el hiperespacio resulta ser un espacio contráctil, ¿no? Y entonces, pues sí se parecen mucho, pero llegan a ser diferentes. Y algo aquí que me faltó decir es que contiene una copia. Ambos contienen una copia de X, ambos también tienen esa misma propiedad, ¿no? Entonces tienen mucha similitud, pero sí hay algo que los puede diferenciar, ¿no? Uno siempre es contráctil, que es el cono, y el CDX puede llegar a no serlo, ¿no? Hay condiciones, por ahí se conocen, para que el CDX no sea contráctil, que no lo puedas ir deformando hacia un punto. ¿Sale? Entonces, cabe la posibilidad de hacerse la pregunta si habrá hiperespacios que sean homeomorfos, o sean lo mismo que el cono sobre un espacio métrico compacto. Y este problema es ya de muchos años que se ha venido estudiando, ¿no? Recientemente, en un artículo del doctor José Guadalupe Anaya, Enrique Castañeda, Alejandro Fuentes Montes de Oca y Fernando Orozco, pusieron una prueba ahí de que si X es el cono de un espacio métrico, sobre un espacio métrico, ahí me faltó decir compacto, ¿sale? Un espacio métrico compacto, entonces el C de X sería el cono sobre un continuo, ¿vale? Bueno, ¿cómo sería? Y dicen algo más, pero bueno, esto es como lo que nos interesa. ¿Cómo sería un pequeño bosquejo de la prueba de esto? Bueno, un cono sobre un conjunto de 3 puntos es a lo que le vamos a llamar triodo, y lo dibujé ahí en negro. Los 3 puntos son precisamente estos, ¿no? Que realmente debí de haberlos puesto así, ¿no? Y haberlo dibujado como esto, ¿sale? Para que parezca realmente un cono, pero aquí, bueno, pues simplemente lo
lo destuerzo un poco y lo volteo y voy a tener el dibujo de un lado. ¿Sale? El dibujo que ya tenía hecho. Bueno, ¿quién es el continuo? ¿Quién es el continuo que proponen para que sea la base del cono? Pues es el siguiente, ¿no? Es un subcontinuo del hiperespacio de subcontinuos, que le llaman Z, y son todos los Bs que son subcontinuos que tienen un punto extremo, que deben de tener uno de los puntos E1, E2 o E3. Bueno, cuando tienes a ese Z, C de X es igual al cono de Z, ¿no? Por ahí se puede manipular al C del triodo para que tenga la forma del cono sobre ese continuo. Déjenme platicarles cómo es que se puede ver que eso se verifica. Bien, entonces estamos pensando en subcontinuos que deban de contener alguno de los tres. Solo me voy a quedar con que contengan al E1, nada más. ¿Saben? Y entonces esos subcontinuos son subconjuntos cerrados conexos no vacíos que contienen al E1. Entonces el primero que podemos encontrar rápidamente es el E1, ¿no? Ese sería uno de los, lo voy a dibujar por aquí, sería el E1, sería uno de los que encontramos rápidamente. Otro que podemos encontrar sería el arquito que une a E1 con V, y eso lo voy a denotar aquí, y le voy a llamar L1. Y aquí está L1, ¿sale? Otro que podríamos ubicar sería, bueno, tienes L1 junto con con el arquito que va de B a E2. Y ese, pues llámale, le voy a llamar L2, ¿sale? Y entonces lo voy a dibujar por acá, L2, ¿sale? Otro que podemos ubicar es que está aquí, y le voy a llamar L3, y lo voy a dibujar por acá, ¿sale? Y otro que podemos tener sería tener al total, ¿sale? Entonces, simplemente ahorita he ubicado solo algunos puntos que me van a servir como base para poder dibujar algunas cosas, ¿sale? Bien. Entonces tengo ya esos 4 o 5 puntos que van a formar parte de mi base, solo una parte, ¿no? Y entonces empiezo a hacer el siguiente análisis. Bien, desde el punto singular E1, hace rato, como dije, hay un arco ordenado que va hasta L1. Es decir, voy a empezar a hacer crecer E1, lo voy a empezar a hacer crecer, así como se va viendo en el dibujo, hasta llegar a obtener todo L1. ¿Sale? Eso en el modelo lo que nos va a hacer es, que es lo que voy a intentar hacer, es un modelo geométrico, pues es un arquito que va a unir desde el singular E1 hasta L1. Y hasta ahí me quedo. ¿Sale? Bueno, con el mismo argumento hay un arco ordenado que va desde L1 hasta L2. Y eso pues me va a dibujar un arquito que une L1 con L2. Y que une con L3, ¿no? ¿Sale? Desde L1 igual empecé a crecer, empecé a llenar a L2 partiendo desde L1 con un arco ordenado. Por todo eso de que es una función monótona creciente, me va a hacer que tenga dibujado un arquito. Y desde L3, ya llenando L3, podríamos tener igual un arco ordenado hacia el total. Y desde L2 también un arco ordenado hacia el total. ¿Sale? Bueno, hacen falta algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un subcontinuo que tenga la siguiente forma, no está considerado todavía, pero vivirían en ese continuo Z conteniendo al E1. Y sería algo como este de aquí, ¿no? Es decir, que tenga tres patitas. Bueno, más bien, sí, tres patitas, dos sobre el arco que va de B a E3 y el arco que va de, ¿sale? Entonces, ese de ahí, pues no sé, lo voy a representar por aquí,
¿sale? Y si se dan cuenta, pues voy a poder hacer con un arco ordenado desde L1, que era el rojo que ya quedó por ahí debajo, hacia ese punto gris, haciendo crecer sobre las dos patitas de una manera uniforme, y entonces voy a tener este arquito. Y desde el gris voy a poder seguir creciendo hasta llenar todo el triodo, y entonces pues voy a tener un arquito hacia el total. ¿Sale? Bueno, eso lo voy a poder hacer para cualquier subcontinuo que tenga esa forma. ¿Sale? Y entonces lo que va a pasar es que este rectangulito que estaba aquí, pues se me va a rellenar con todo eso que acabo de decir, ¿no? De todos los subcontinuos que contienen a L1 y tienen dos patitas sobre el arco que va de E2 hacia E3. ¿Sale? Y entonces, esto es solo una parte, ¿no? Solo estoy describiendo al conjunto de los Bs que están en C de X, de tal modo que E1 pertenecen a B. Y pues es un subconjunto, de hecho un subcontinuo del Z que tengo arriba. ¿Sale? Entonces solo es una parte, pero el mismo análisis lo pude haber hecho con E2 y el mismo análisis pude haberlo hecho con E3. ¿Sale? Entonces ahora voy a tener tres papalotitos como ¿no? Que son un arquito y un rectangulito. ¿Sale? Voy a tener tres de esos, uno por cada uno de los puntos E1, E2 y E3. De manera general, si tuviera una cantidad finita de elementos, se vería así. Bueno, aquí ya pasé al siguiente dibujo, que hace rato, como les dije, pues van a ser tres de esas piezas, ¿no? Y aquí las dibujé, y además se tienen que pegar, ¿no? Porque las tres van a coincidir, por ejemplo, en el total, y el total queda representado aquí en el centro de las tres, ¿vale? Bueno, tengo ahí ya mi base. Ahora mi pregunta sería: ¿quién sería el vértice del cono? Que es para el hiperespacio C de X. Bueno, pues el vértice va a ser el singular de V, donde V pues es el punto aquí, en la intersección de los tres arquitos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer ahora para poder representar al hiperespacio C de X? Bueno, me voy a tomar un elemento en la base, por ejemplo, voy a empezar por algunos, que sería el E2, por ejemplo. Ahora aquí sería el E2. Y lo voy a tratar de conectar mediante un movimiento de un arco, de un intervalo, con el singular del V. Pues lo único que voy a hacer es mover al punto, manteniéndome como singular, hasta llegar al V. Y eso, pues lo que me va a hacer es dibujar aquí un segmento como ese, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si tomo un subcontinuo contenido en el arco que va de B a E2? Bueno, pues ese sería un elemento aquí. Entonces lo que voy a hacer es ir moviendo el arquito verde, irlo arrastrando. Bueno, hace rato lo que hice fue arrastrar de alguna manera el punto E2 hacia el singular del B, y eso fue el movimiento, me describe ese arquito que va desde el singular E2 hasta el V. Ahora, para el verde, ¿no? También lo voy a ir arrastrando hacia el singular de V, pero al mismo tiempo lo voy a ir haciendo más pequeño, para que cuando llegue al V ya solo sea el punto. Entonces lo voy a ir arrastrando y lo voy a ir haciendo pequeño. Eso de ahí me va a representar este movimiento que está aquí, ¿no? También va a ser el movimiento como de un arquito, ¿no? Que une al subcontinuo verde hasta el singular del V. Bueno, ¿qué pasaría ahora si tengo, déjenme ver qué color puedo usar, si tengo un subcontinuo que tiene al E2 y al V? Este moradito que acabo de dibujar está sobre el negro, solo que lo pongo arriba para poderlo visualizar. Bien, ese está representado aquí. Hace rato le llamábamos a algún L, ¿no? El L1, que hace rato llamábamos. Bien, como ya va a tener al V, lo único que vamos a hacer es irlo acortando, ¿no?
y manteniendo al V, ¿sale? Entonces lo vamos a ir acordando el moradito, manteniendo al V, y al final pues solamente me va a quedar el V. Entonces me va a quedar algo como este, ¿sale? Como el verde lo hice para cualquier subcontinuo contenido en el intervalo, ¿no? En el arco, perdón, que une al V con el E2, pues lo que voy a tener es que aquí, esto de aquí, pues se me va a rellenar con la misma idea de hace rato. Se me va a rellenar. ¿Sale? Lo mismo va a pasar con los otros tres arquitos que se dibujan ahí, el azul y el naranja. Y con cualquier punto que esté, digamos, en el interior, déjenme ver qué. Eh, este azul. Si tenemos un punto aquí, ese está representando a un punto que contiene al arco y a un poquito de los dos. ¿Sale? Lo mismo, vamos a empezar a reducir ese subcontinuo de las tres patitas hacia el singular del B, ¿no? Y eso pues me va a dibujar un arquito que viene de aquí para acá. ¿Sale? Y eso es para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. Desde la base vamos a poder pasar, vamos a poder llegar hasta el V. Entonces el cono que se dibuja pues va a ser un cono sobre un triángulo con tres patitas, ¿no? Entonces nos queda una cosa, bueno, espero que la imaginación, con imaginación puedan ver que eso es como un tetraedro con tres alitas ahí, con tres triangulitos pegados en los aristas del tetraedro. ¿Sabe? Y eso es un cono, ¿no? Y ahora, uno podría preguntarse, ¿sí están incluidos todos los subcontinuos del triodo? La respuesta es que sí, y es que, voy a dibujar aquí otra vez el triodo, ¿no? Que cuando tienes un subcontinuo, eh, déjenme. Si tuvieras un subcontinuo como este que estoy dibujando, pues simplemente pues podrías hacerlo crecer con un arco ordenado y de manera uniforme hasta que toque alguno de los extremos. Y ese que toque alguno de los extremos, pues va a ser un punto en la base que andamos buscando. Y entonces, como en un proceso inverso, podrías empezar a decrecerlo, hacerlo más pequeñito, hasta que solo tengas al vértice. ¿Sale? Entonces ahí se incluyen todos los subcontinuos. ¿Vale? Entonces el set del triodo resulta ser un cono, ¿no? Sobre un continuo, que sería el Z, que fue el que describí hace rato. No dije por qué es un continuo, es un subcontinuo, pero resulta ser. Y el vértice va a ser el singular de V, donde V pues, es el vértice del cono, ¿no? Del cono, que es el triodo, ¿sale? Esto lo hice solo para el triodo, pero, les repito, se hace de manera general, ¿no? Si tengo un continuo que es el cono sobre un espacio métrico, pues resulta ser el cono sobre un subcontinuo donde el vértice es el singular del vértice del cono que es X. Bien. Pensando en esta dirección, pues uno se pregunta si qué clase de espacios similares al cono, a los conos sobre un espacio métrico, tienen la propiedad de ser que su hiperespacio sea un cono sobre un espacio métrico. En 2002, si no me equivoco, Sergio Macías, no me acuerdo si había otro autor, pero si lo hay aquí debería de ser, si lo hay es Nadler Jr., prueba que si X es un abanico es un continuo arco conexo, hereditariamente unicoherente, que hace rato hablé de unicoherencia, pero no dije que era. Unicoherente es que no tenga agujeros, de manera general, podría uno entenderlo así, que unicoherente no tiene agujeros, es que no tiene agujeros. En un abanico ninguno de sus subcontinuos va a tener agujeros y que solo tiene un punto de ramificación. Los dos que están abajo son abanicos, ¿no? Tienen un punto de ramificación que van a ser este par de puntos, ¿no?
Bueno, para que el hiperespacio sea el cono sobre un espacio métrico compacto, eso es porque X, que es un abanico, también debería de ser el cono sobre un espacio métrico compacto. El de la izquierda no es, este no es cono sobre un espacio métrico compacto y este sí. Entonces el de la izquierda no va a tener un hiperespacio homeomorfo al cono sobre un espacio métrico compacto, pero el de la derecha sí lo va a tener, ¿no? Y de hecho es la idea del ejemplo anterior del triodo, solo que aquí estoy pensando que el cono es sobre el conjunto de Cantor, entonces la cantidad de extremos pues es muy grande, ¿sale? Bueno, entonces sí resulta ser un cono el de la derecha, el hiperespacio, el de la izquierda no. Bien, otro donde resulta ser un cono es en la curva cerrada simple, ¿no? Aquí la manera en cómo se hace para tratar de ver el modelo de manera rápida, pues, al tomar un subcontinuo, uno puede darse cuenta que hay dos elementos que lo determinan, uno de ellos es el centro, ¿no? Y el otro es la longitud de arco. Bueno, vamos a tomar el centro de la circunferencia, ese no es parte del espacio topológico, la circunferencia solo es lo que está en negro, nos lo vamos a fijar en el centro, y a este continuo que es como un poco como color rosa, lo que vamos a hacer es pensar en el segmento, déjenme dibujarlo mejor, en el segmento que une esos dos puntos al punto medio con el centro del círculo, y le vamos a asignar por ahí un punto que se determina por la longitud de arco, ¿no? Haciendo algunas cuentas. Entre más grande sea la longitud de arco, va a estar más cercano al centro, y entre más pequeño sea, va a estar más cercano al punto azul. ¿Sale? Bueno, con esa manera de asignar a cada subcontinuo un punto en el plano, de hecho, en el centro en el interior de la circunferencia, pues lo que vamos a obtener como modelo del hiperespacio es a un disco relleno. Esto es el modelo del hiperespacio de la curva cerrada simple. Y eso es un cono, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ¿cómo va a ser un cono? Yo no veo que tenga una forma de cono. Pues lo que hay que hacer es tomarlo del centro, y de ahí el centro va a representar S1, y de ahí levantarlo, ¿no? Y entonces si pensemos que lo tienes aquí en la mano, lo levantas y entonces sí va a tener la forma de un cono, ¿no? Entonces sería el cono, se vería algo como el siguiente dibujo, ¿vale? Donde aquí queda representado en el modelo. Esto está, lo voy a dibujar así. Esto está, es la pared nada más, ¿no? La pared nada más está hueco, le podría uno meter la mano por debajo. Bien, entonces, en la parte más alta queda S1. Hay una diferencia con respecto a lo que dije hace rato, porque el cono sobre un cono, más bien el hiperespacio de subcontinuos para un cono, tiene como vértice un singular, ¿no? Y aquí tenemos que este, no es un singular, sino es el espacio total, ¿vale? Entonces, y además, la circunferencia no es un cono, entonces hay espacios continuos que no son conos, que su hiperespacio es un cono, y que además sí lleva más a la idea que teníamos en un inicio, donde el vértice del cono del hiperespacio, bueno, que representa el hiperespacio, pues es el espacio total, ¿no? En este caso, S1, pues es el espacio total, y lo estamos viendo como el vértice del cono, ¿sale? Y bueno, con esto, pues van surgiendo preguntas, y también van surgiendo respuestas. Desde el año 1972, pues empiezan a estudiar este tipo de fenómenos en los continuos y los hiperespacios, ¿no? Entonces, un continuo tiene la propiedad cono igual a hiperespacio. Aquí me faltó decir que debe ser C de X. Un continuo va a tener la propiedad cono igual a hiperespacio si existe un homeomorfismo entre el cono de ese continuo y el hiperespacio C de X,
¿no? Hay un homeomorfismo entre ellos dos que manda a la base del cono cada punto de la forma x, 0 al singular x y el vértice hacia el espacio total. ¿Sale? Bueno, se empezaron a estudiar y tratar de determinar cuáles son los que tienen esta propiedad. Y se descubrió en el 72, bueno, Rogers demostró en el 72 el siguiente teorema, ¿no? Que si tienes un continuo de dimensión finita con la propiedad cono igual hiperespacio, pues vamos a tener que x es el intervalo cerrado 0, 1, o la curva cerrada simple, o va a ser un continuo indescomponible, de modo que cada uno de sus subcontinuos sea un arco. Bueno, entre esos continuos indescomponibles, donde cada uno de sus subcontinuos es un arco, hay dos. El Naster, que fue de los primeros que yo les intenté dibujar y que les dije esto ya es un poco más complejo. Bueno, ese es un continuo indescomponible. Les decía que los subcontinuos eran arcos. Y hay otros, por ejemplo, los solenoides, ¿no? Que son subespacios del producto cartesiano de S1 consigo mismo una cantidad numerable de veces que cumplen esa condición de que la enésima coordenada es el cuadrado de la siguiente, ¿no? Los solenoides son un continuo que también resulta ser un grupo topológico y además que va a tener que su hiperespacio va a ser homeomorfo al cono y ese homeomorfismo va a mandar la base del cono en los singulares y el vértice en el total. ¿Sale? La curva cerrada simple es un caso especial de un solenoide. Por ahí tienen un comportamiento similar, por así decirlo. Bien, después, pues tratando de caracterizar a estos continuos, Alejandro Illanes en el 2002, 30 años después, ve que las siguientes condiciones son equivalentes para los continuos de dimensión finita. ¿Sale? Pues va a pasar que va a tener la propiedad de cono igual hiperespacio. Sí, solo sí, podemos encontrar una función continua, ¿no? De modo que para cada A, el elemento S de A, que sería un punto en X, debería de ser un elemento de A. Es decir, como que estamos eligiendo un punto del subcontinuo A de manera continua. Y además vamos a encontrar una función continua, mu, para c de x, de modo que cuando yo hago la restricción al conjunto de la forma mu a la menos 1 de t, pues resulta ser un homeomorfismo. ¿Vale? Entonces, lo que hace rato les decía acerca de los conos, la propiedad que tienen, como que de alguna manera que si tomáramos un punto aquí, ¿no? Y a través de una recta lo proyectáramos hacia el piso, ¿no? Como algo como así, pues nos iba a dar como si arriba era de la forma z, t, abajo va a ser de la forma z, 0, ¿no? Pero es la misma primera entrada. Bueno, aquí va a pasar algo muy parecido, ¿no? Pero ahora, pues si tomo un subcontinuo, si yo lo proyecto hacia el F1, pues me va a dar un punto que vive en el subcontinuo, ¿sale? Que es el punto S de A. Y además, los cortes transversales, que esos son los conjuntos de la forma mu a la menos 1 de t, acuérdate que decíamos que acomodábamos al hiperespacio de modo que los que tuvieran medida más baja irían hasta el piso, la medida más alta hasta el tope, y dependiendo de la medida que tuviera, pues sería como la altura que quedaría en el hiperespacio. Bueno, entonces, si hacemos un corte transversal, vamos a tener un conjunto de la forma mu a la menos 1 de t. Y entonces, ese corte transversal va a ser una copia homeomorfa al espacio base, que es el X, ¿no? Eso mismo pasa en los conos, ¿no? Cuando hacemos un corte, pues nos va a quedar una copia del espacio base, ¿no? Del cono. Bueno, y ahí, además de esto, Alejandro Illanes prueba algunas otras cosas interesantes, propiedades que se siguen de tener la propiedad de cono igual a hiperespacio. Bien, otros que tienen el hiperespacio igual al cono sobre él es que se llama círculo de Varsovia,
que es tener una copia del seno de 1 entre x y agrégale un arquito, pegándolo por el primer punto, donde empieza la curva senoidal, y el punto, uno de los puntos extremos de la barra límite, ¿no? Y entonces eso pues te da un continuo arco conexo, ¿no? Cuyo hiperespacio pues es el cono sobre él, ¿no? Que traté de dibujarlo en la derecha. Bueno, no me quedó muy bien, que digamos, y espero que tengan imaginación y que vean que es igual como que podríamos como meter la mano debajo si lo tuviéramos aquí en las manos, ¿no? Podríamos tener un hueco por debajo, ¿no? Y entonces, pues el modelo de ese hiperespacio, pues resulta ser su cono, ¿no? Bueno, el hiperespacio es homomorfo al cono. Y el, la base es el F1, aquí me faltó poner, la base pues resulta ser el F1 de X. Y cuando tenemos, bueno, lo voy a decir aquí, cuando tomemos un punto P, por aquí estaría su singular, lo que vamos a hacer es empezar a crecer hacia ambos lados, para llegar hacia el total con un arco ordenado. Déjenme dibujarlo con un color distinto, que se vea. Voy a empezar a crecer hacia ambos lados y eso me va a empezar a determinar aquí un arquito, ¿no? Aquí pues va a empezar a crecer hacia acá, eso va a continuar creciendo, y pues aquí voy a continuar creciendo hasta que pues va a llegar aquí, y pues va a pasar por todo el continuo, ¿sale? Entonces es como un hilo, por así decirlo, del cono, ¿sale? Bueno, también se me olvidó mencionar en el cono, cuando el continuo es un cono, que fue el caso del triodo, la base no es F1, ¿no? La base fue otra cosa diferente, ¿no? Y de hecho el F1 queda como a las costillas, ¿no? A las orillas del cono, ¿sale? Aquí estamos pensando que el F1 sea un cono sobre perdón, la base del cono sobre el cual estamos representando el hiperespacio C de X. Bueno, se lograron caracterizar a los continuos hereditariamente descomponibles. Aquí una disculpa, debe ser descomponibles, que tienen la propiedad de cono igual a hiperespacio. Y solo pueden ser algunos de los siguientes: un arco, una circunferencia, la curva del seno de 1 entre X, un círculo de Varsovia. El que está aquí abajo es como tener dos curvas del seno de 1 entre X compartiendo el mismo arco límite, y después hay que pegarle un arco entre las colitas de las curvas del seno de 1 entre X. El siguiente de la derecha sería una circunferencia con dos arcos que le están convergiendo en sentidos contrarios, uno por adentro, por así ponerlo, y uno por afuera, y las colas de esos arcos están unidas también por un arquito. Un círculo con una espiral que se le va acercando, ese también va a tener la propiedad de cono igual a hiperespacio. Y aquí es como el último, sería como tener dos rayos, perdón, que le van convergiendo a la circunferencia en el mismo sentido, y al final hay que pegar los puntos donde iniciamos el rayo, ¿no? Entonces ahí se ve la convergencia. Entonces están caracterizados los continuos que tienen la propiedad de que su cono es igual a su hiperespacio, ¿no? ¿Sabe? Y son estos, pero bueno, para continuos que son hereditariamente descomponibles, cosa que no ocurre con el continuo de Naster ni con el solenoide. Ellos no son hereditariamente descomponibles porque ellos mismos no son descomponibles, entonces no ocurre. Bueno, déjenme hablarles ahora de otro continuo que estaba en la lista anterior. Su cono va a ser igual a su hiperespacio. Pero también se puede hacer de modo que el cono no necesariamente tenga como vértice el total, ¿no? Pero que sí el F1 sea la base, ¿sale? Bueno, voy a empezar dibujando
aquí como la base sería el F1 del arco, le voy a llamar al arco L, el arco límite, y a la otra parte le voy a llamar R, ¿sale? Eh, bueno, para el arco L se sabe que el modelo del hiperespacio pues resulta ser un triángulo, ¿no? Que de hecho también es un cono, ¿no? Sobre un arquito. Entonces esto estaría representando a todos los subcontinuos que se quedan contenidos en L, ¿sale? No quiero como andar en muchos detalles porque me ganaría el tiempo, pero bueno, este, es un triangulito, ¿sale? Por acá voy a dibujar al X como espacio total, ¿sale? Y ya una vez que estoy parado en el L, pues podría hacer crecer con un arco ordenado hacia el total. Y entonces, pues tendría yo una, un arquito como ese, ¿sale? Bien, voy a dibujar ahora, eso va desde L hasta el total, ¿sale? Y si tomara cualquier punto de L, primero para poder llegar hasta el total con un arco ordenado, tendría que pasar por L y después seguir ese arco ordenado azul que ya dibujé. Bueno, por aquí voy a tener el F1 del R, déjenme, no me, pero poder dibujarlo mejor. Por ahí va, ¿no? Esto va por abajo, ¿vale? Bien, entonces, si pensamos en este punto, si este punto extremo del R, pues estaría representado aquí como su singular, ¿no? Singular del P. Y entonces con un arco ordenado solo tengo una opción para avanzar, una opción para crecer, que sería avanzar sobre el rayo, empiezo a avanzar sobre el rayo tratando de llenar a todo mi espacio X, y lo que me va a dibujar pues es simplemente un arquito que va desde el singular P hasta el total. Y lo mismo si yo tomara, por ejemplo, este punto de acá, déjenme ponerlo con un color diferente, este punto de aquí, que le voy a llamar Q, su singular estaría aquí, singular de Q, en esa parte del F1, y entonces podría empezar a hacer un arco ordenado, digamos, bien hecho, para que empiece a crecer hacia los dos lados, pero que en la unidad de tiempo de 0, 1, se llene ambos, ¿no? Tanto la parte derecha como la parte izquierda. Entonces, eso lo que me va a hacer es, pues, llenar igual un hilito, ¿no? Del cono que va desde la base hasta el total, ¿no? Que parte desde el singular y llega hasta total, empieza como a crecer hacia ambos lados a una velocidad diferente para que al final tengas a todo X, ¿sale? Y entonces el cono, más bien el hiperespacio, pues resulta ser, pues como una especie bueno, un triangulito, y lo demás es una especie como de sábana ahí doblada con la misma forma que tiene la curva del seno de 1 entre X, ¿no? Por ahí así, más o menos eso sería el dibujo del modelo del hiperespacio, ¿no? A cierta altura tendríamos algo como esto aquí. Llegaría aquí, después aquí, regresaría, bla, bla, bla. Seguiríamos hacia adelante. No, eso es como a cierta altura en el modelo del hiperespacio. ¿Sale? Bueno, eso de principio, pues no tiene forma realmente de cono, se tienen que hacer ahí algunas cuentas para poder probar que realmente es el cono sobre el F1 que tiene como vértice al total, ¿no? Para poder convencerse. Pero bueno, estamos en topología y podríamos hacer algunas modificaciones. Aquí le llamé I, hace rato le llamé L. Este, el modelo del
¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Ah, ya. Se le fue el internet a David. A ver, esperemos tantito a ver si regresa. Ah, son manzanas. Entonces, ¿cómo tendrías que...? Ya regresó. El organizador. Gracias por entretenerlos. ¿Que les contaste un chiste? No. Gracias. Medio tiempo. Ahí te dejo. Bien, déjenme compartir otra vez pantalla. Ok, una disculpa por la falla técnica. Bueno, entonces les decía, haciendo algunos ajustes, ¿no? Algunos no ajustes, algunas deformaciones continuas al modelo que acabamos de hacer del hiperespacio del seno de 1 entre X, podríamos concluir que se puede hacer como el cono sobre el F1 del X, pero ahora cuyo vértice no es el total, sino es L, ¿no? Habría que por ahí deformar la sabanita, ¿no? Bajarla un poquito del lado donde está representado X, para que X quede ya no como en la parte más alta, sino en uno de los costados del cono. ¿Sale? Entonces ahí traté de dibujarlo, espero que la imagen pueda darles en su imaginación la imagen correcta, ¿no? De cómo sería el modelo, ya pensado como un cono, ¿sale? Sobre el F1, pero ahora con vértice L. ¿Sale? Y entonces, como estos, hay muchos continuos que son conos sobre un espacio métrico compacto, pero no tienen como vértice al total, sino alguno otro. Y en 2002, la profesora María de Jesús López Toriz y el profesor Alejandro Llanes hacen una clasificación de los continuos que tienen esa propiedad, ¿no? De ser el cono sobre un continuo Z, sin que necesariamente el vértice sea el total, ¿no? Podría ser algún otro subcontinuo. Y son los siguientes, nada más algunos ya están incluidos en la lista anterior, ¿no? El círculo, una compactación del círculo con una doble espiral pegada por el primer punto, un círculo con una doble compactación, una compactación doble de un rayo, ¿no? De dos rayos más bien, pero esos rayos van en sentido contrario. El círculo de Varsovia, que ya habíamos mencionado hace rato, ese continuo que es la copia de los continuos del seno de 1 entre X compartiendo los vértices, el segmento límite y teniendo un arco entre los dos puntos extremos. Los siguientes 5 continuos, que sería un eniodo, que ya vemos que son los subcontinuos que tienen que son conos sobre un conjunto finito. El intervalo, ahí es una doble espiral, más bien una triple compactación. Bueno, son tres rayos en compactación con el círculo. Dos van en el mismo sentido y uno va en sentido contrario. Y el
los otros dos continuos que no he tratado de escribir, el primero son pegar una cantidad finita de curvas del seno de 1 entre x por el arco límite. Entonces ahí, como para no ensuciar mucho el dibujo, quise hacerlo para 3, pero el naranja es uno diferente y converge al arco límite, al mismo arco límite. Espero que se entienda. Y el otro es la misma idea, pero el arco límite debe de estar más grande, ¿no? Que bueno, la parte del límite hay que hacerla crecer hacia los dos lados, teniendo un arco, y igual una cantidad finita de curvas del seno de 1 entre x, que le convergen a una misma parte en ese arco más largo. Y esos son todos los que son hereditariamente descomponibles, que tienen hiperespacio igual a un cono. Bueno, ahora sí, esto es como lo que se sabe y esto es como lo que propongo, ¿no? En lo que he pensado, lo poquito que he pensado, o mucho que he pensado. Tenemos una función continua para c de x, sabemos que existe, vamos a llamar mu a la menos 1 de t, un nivel de Whitney, ¿no? Esos son los niveles de Whitney, los conjuntos de la forma, que antes en algún momento ya aparecieron para poder determinar si el hiperespacio tiene forma o no de cono. Bien, ya hace rato lo mencioné, tenemos la función de Whitney que nos ayuda a tratar de tener una mejor forma de representación del hiperespacio, ¿no? Hacerlo como una especie de cono. Y un nivel de Whitney, hace rato como decía, es simplemente un corte transversal en el modelo. ¿Sale? ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Luz, ¿me escuchan? Bien. ¿Sí? Es que me pareció... Sí, se escucha bien, David. Bien. Gracias. El nivel sería un corte transversal. Bueno, el problema, tratar de caracterizar los continuos que tengan un nivel, y aquí eso se puede empezar como a jugar con eso, los continuos que tengan un nivel que sea el cono sobre un espacio métrico compacto. Se puede pensar en que tengan solo un nivel o que tengan varios niveles que sean un cono sobre un espacio métrico compacto. ¿Sale? Bueno, ¿y esto para qué? Porque pues, se podría estudiar a los niveles de Whitney pues, con las propiedades que ya se le conocen a los conos, ¿no? De ser arcoconexos, contráctiles, unicoherentes y demás. Además de que en los conos algunas otras propiedades se podrían estudiar como grado de homogeneidad, aposindesis y demás, ¿no? Por ahí hay un montón de cosas que se podrían hacer, ya pensando si los continuos tienen niveles de Whitney que son el cono sobre un espacio métrico, uno podría empezar a hacerse ese tipo de preguntas, ¿sale? Pero bueno, primero habría que preguntarse si realmente hay continuos donde el nivel de Whitney sea el cono sobre un espacio métrico. Para tratar de convencerlos de que al menos hay algunos, ¿no? Pues voy a empezar tratando de describir un nivel para para la curva del topólogo, ¿sale? Bien, voy a pensar en el tamaño que tenga, en el tamaño me refiero a la imagen bajo la función de Whitney de este arco que hace rato le llamábamos L, ¿sale? Voy a empezar con voy a hacer ese nivel, mu a la menos 1 de la imagen de L, y ese pues es un T, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar un subcontinuo por acá que tenga precisamente ese tamaño, ¿sale? Bien, y ese de ahí lo voy a representar con un punto aquí. Digamos que es como la proyección, si así lo pensamos, de este primer punto del intervalo, ¿vale? Y entonces lo que voy a empezar a hacer es pues empezar a mover nada más voy a tener que preservar el tamaño sobre toda la curva, ¿no? Entonces voy a ir haciendo un movimiento como ¿no? Pero lo voy a mover, primero lo voy a empezar a mover
para acá, es como arrastrarlo, ¿no? De ese mismo tamaño, y lo que voy a hacer a este verde, es igual, como que lo voy a proyectar. Si mi dibujo hubiera estado bien hecho, se vería mejor. Lo voy a empezar, lo voy a representar como en el último punto, o el punto que está más a la derecha del continuo, ¿sale? Lo voy a proyectar hacia el piso, por así decirlo, hacia una recta en R2, ¿sale? Y entonces al hacer ese movimiento, lo que voy a tener realmente, pues va a ser, pues voy a tener precisamente este de aquí, ¿no? Al final, pues voy a tener aquí un continuo que sea del mismo tamaño que el amarillo, ¿no? Entonces, y voy a seguir avanzando, 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 y en ese proceso de límite, chin, voy a caer en el amarillo, y eso pues me va a representar un punto aquí en el arquito, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el nivel de Whitney para la medida del arco en el hiperespacio de subcontinuo del seno de 1 entre x es un arco, ¿no? Los arcos son parte esencial de los conos. Entonces, voy a partir de esto para poder decir cosas en los conos. Bien, con esta misma idea de que cuando tienes un nivel de Whitney con ese tamaño del arquito, voy a pensar en el siguiente subcontinuo, en el siguiente continuo. Sería, toma tres curvas del seno de 1 entre x, pégalas las tres por el arco límite, ¿no? Bien, entonces a ese arco límite le voy a llamar L, ¿sale? Y ese voy a tomar el nivel, ¿sale? El nivel de L. Bien, entonces, pues el L ahora en el nivel, pues se representa por un punto, que es este punto rojito que ya dibujé, y con la misma idea de hace rato, pues voy a tener que para cada uno de las curvas del seno de 1 entre x, voy a tener un arquito, por cada uno, un arquito, ¿sale? Que va a terminar en el punto rojo, ¿sale? Que sería nuestro vértice del cono, que en este caso es un triodo. Así como puse 3, puedo poner 4, puedo poner 5, y al final pues sí me va a dar el cono sobre un espacio, métrico compacto, ¿sale? Entonces sí hay, ¿no? Sí hay continuos que sus niveles son un cono, ¿no? Algo más pequeño no va a ser. Si tomo un tamaño de subcontinuo más pequeño, ¿no? No va a ser porque por ahí se puede ver que no es arco conexo. El nivel no va a ser arco conexo. Pero los conos siempre lo son, entonces no es un cono, ¿sale? Y algo más grande tampoco va a ser, porque por ahí pues nos va a quedar, si tomáramos algo más grande, por ejemplo, el tamaño de y un poquito para acá, ¿no? Cada uno de ellos, en cada uno de las tres posibles salidas, espero que se entienda, ¿no? Algo como ese. Entonces puedo empezar a jugar con la medida de los tamaños para poder encontrar que el nivel de Whitney va a ser, si es que no me equivoqué, va a ser una docelda, pero en forma podemos pensar en forma de triángulo, con tres patitas así, ¿sale? Y esta está rellena. Y según yo, eso no es un cono, ¿no? Entonces, hay niveles que sí lo son y hay otros niveles que no lo son, ¿no? No todos los niveles de Whitney son un cono para este continuo, nada más para este continuo. Otro donde sí va a ser un cono sobre un continuo, pues va a ser el nivel, pero pensando que el tamaño es más grande que cualquiera de las tres patitas, BE1, BE2 o BE3, ¿no? Toma un tamaño un poquito más grande. Y entonces, pues lo que voy a tener es, como el tamaño es, voy a pensar
que es precisamente, para hacerlo más sencillo, voy a pensar que el tamaño es justamente, las tres patitas tienen el mismo tamaño, ¿no? E1, E2 y E3 tienen el mismo tamaño, ¿sale? Entonces, las tres patitas van a ser 3 puntos, ¿no? Que se representan en el modelo del nivel, ¿sale? Entonces, esas son las tres patitas. Entonces, si yo puedo arrastrar, bueno, si arrastro ese amarillo que está de E1 a B hacia el arco de B a E2, manteniendo el tamaño, lo que voy a hacer es unir mediante un arco, ¿no? En el nivel, a esos dos puntos, ¿sale? Donde uno representa al arco BE1 y al otro al arco BE2. Y lo mismo podría hacer de BE2 hacia BE3 y lo mismo de BE1 hacia BE3. Y lo que me va a quedar va a ser un triangulito relleno, ¿no? Por ahí se puede uno convencer de que tiene que rellenarse el triangulito porque en algún momento cuando ya podrías empezar a crecer, ahí como que solo crecemos hacia una de las patas, pero bien podríamos haber crecido hacia dos patas diferentes y eso pues me da como a saber que estoy yéndome hacia dos direcciones y eso hace que el triangulito tenga que estar relleno, ¿sabe? Bien, ese de ahí también es un cono, ¿no? Un cono, igual como hace rato que dijimos, no, no parece cono. Bien, pues tómalo del centro y levántala, ¿no? Como si lo tuvieras aquí en la mano, levántalo. Y eso pues te va a dar el cono sobre un triangulito, nada más, ¿no? Sin el relleno, una especie de tetraedro hueco por abajo. Ese es un nivel que es un cono para el triodo. Con una misma idea se puede hacer para el continuo, que es la unión de tres senos de 1 entre X que comparten el mismo arco límite, ¿no? Con una idea similar se podría ver que también hay niveles para ese que son el cono en ese caso sobre el triangulito. Y el triangulito es o depende del hecho de que tenemos 3 puntos extremos. Si cambiamos a 4, ahí la base ya no va a ser un triangulito para la gráfica completa. ¿Sale? Bueno, entonces sí hay continuos que tengan niveles que sean conos y se podría estudiar los niveles, les repito, pensando en qué son conos. Bueno, otro, como para poder decirles algunos problemas que se pueden no plantear en este tema, si es que hay interesados como para poder desarrollar un proyecto. Tenemos que en los niveles de Whitney podemos arcoconectar, ¿no? Existen arcos en niveles de Whitney. ¿Y cómo los encontramos? Bueno, una de las maneras, que no es la única, es la siguiente. Si tenemos un T, que sea un número entre 0 y 1, dos elementos en el nivel T, que comparten un punto P, ¿sale? De hecho, solo basta con que se intersecten. Existe una función continua del 0,1 en el nivel, de modo que empiezas en A y terminas en B, ¿sale? Y siempre mantuviste, a través de ese camino, mantuviste al punto P, ¿sale? Y entonces, para representarlo, en el continuo, lo que uno piensa es, bueno, voy a empezar a decrecer, ¿no? Ahora, en lugar de arco ordenado desde el punto P hasta la A, va a ser como al revés. Empezar a desinflar A hacia el P. Ese de ahí, pues no va a tener medida T, entonces lo que tengo que hacer es empezar a pegarle algo del lado del B, ¿sale? Y entonces ese va a ser un subcontinuo que tiene medida T. Vamos a tener al punto P, ¿sale? Y es ir desinflando a la A y ir inflando sobre el continuo P, ¿sale? Y entonces eso me va a dar una trayectoria, un arco, entre el A y el B en el nivel, ¿sale? Pero necesito que los puntos los puntos en el nivel se intersecten para poder tener esos. Les repito, para tener cosas que tengan que ver con conos, pues necesito pues conocer cómo son los arcos en el nivel, o la manera de cómo conseguir arcos en el nivel. Bien, aquí,
estoy pensando en que A y B son dos subcontinuos de un continuo, ¿no? La unión de A y B es todo, todo X, ¿no? A unión B es todo X, y que comparten solo un punto. Y estoy pensando en que en que A y B son continuos hereditariamente indescomponibles, ¿sale? Es decir, que todos sus subcontinuos son indescomponibles, y sí hay de esos, ¿vale? Y entonces, al tener esas condiciones, ¿no? Y utilizando el lema del balance, ¿sale? Podemos demostrar que hay un arco, ¿no? En el nivel que parte de A y termina en B, ¿sale? Entonces aquí en el nivel, estoy pensando en el nivel y aquí termina en B, ¿sale? Y es con la misma idea, vas a empezar a desinflar este subcontinuo A para llevártelo al B, y aquí vas a empezar a crecer hacia dentro del B, ¿sale? Y no hay otra manera, por ser hereditariamente indescomponibles, de pasar de A al B. O sea, la manera de pasar de A al B solo es esa, ¿no? Solo hay una única manera. Entonces, por eso en el lema del balanceo de pasar de A a B es de manera única y solo va a haber un arquito. Eso me va a dar un arquito, ¿sabe? Entonces, en esto de los hereditariamente indescomponibles, más bien en esto de los niveles de Whitney que sean conos, los hereditariamente indescomponibles podrían jugar un papel importante. Bueno, aquí, igual como en el ejemplo de hace rato, pues estoy tratando de encontrar cosas que tengan niveles que sean un cono. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar 3 hereditariamente indescomponibles, 4 hereditariamente indescomponibles, y voy a pegar 3 con uno de ellos, y lo voy a pegar de una manera adecuada. Para aquellos que saben, pues sería pegarlo en 3 puntos de composantes diferentes, ¿sale? Y lo que voy a obtener, si me tomo el nivel pensando que los 4 tienen el mismo tamaño, pues el negro va a representar un punto, el verde va a representar otro punto, el rojo otro, y el azul va a representar otro de los subcontinuos, ¿sale? Y entonces, con la misma idea de hace rato y el lema del balanceo, ¿no? Podemos conectar el verde con el negro, el azul con el negro, el rojo con el negro. Si quisiéramos unir algo del verde con el azul, como estoy tomando puntos en composantes diferentes, necesariamente tengo que pasar por el negro, ¿no? Y después irme hacia el azul. Entonces no hay nada que los arco conecte. Entonces, esto que dibujé es precisamente mu a la menos 1 de t, donde estoy pensando que t es la medida de los cuatro subcontinuos: el negro, el verde, el azul y el rojo, ¿sale? Entonces ahí hay otro continuo que tiene nivel, que es un cono, ¿no? Bueno, eh, ¿para qué lo dibujé? Ya se me olvidó. Sí, de aquí, si tomáramos como medida t, ¿no? Pensando en que cuando tú unes 2 tienes la medida t, también se puede llegar a que uno de sus niveles es un triangulito. Y un triangulito resulta pues el cono sobre de aquí para un nivel t, pensando en que para tener medida t necesitas contener exactamente 2, ¿no? Combinación de 2, que sería el negro con el verde, negro con azul, negro con rojo, ¿sale? En ese caso, el nivel, se pueden hacer las cuentas y demás, para ver que el nivel es un triangulito. O sea, el triangulito también es el cono. Y es que en un principio yo creía que iba a haber continuos en el que solo un nivel iba a ser el cono sobre un espacio métrico compacto. Tal vez son con condiciones diferentes, a lo mejor el nivel de hace rato es discreto, ¿no? Y este es un continuo. A lo mejor ahí se pueden pensar algunas cosas. Bueno,
Para concluir, pues hay una serie de problemas y se podría agrandar, ¿no? Se podrían añadir algunos otros, que es pensar en caracterizar a los espacios métricos compactos, para los cuales hay un continuo que tenga un nivel de Whitney homeomorfo al cono sobre Z. Ya lo hice, ahorita les presenté para 3, ¿no? Cuando tenemos 3 puntos, el espacio es métrico compacto, y si hay continuos con niveles de Whitney homeomorfos al cono sobre 3 puntos. También para una circunferencia, que sería o un triangulito, ¿no? Una gráfica completa, también es un espacio métrico compacto para el que sí existen continuos que tienen niveles homeomorfos al cono, ¿sale? Ese es un primer problema. Puede uno preguntarse si para el conjunto de Cantor, una sucesión convergente, cualquier continuo, la unión disjunta de dos continuos y demás, si se puede o no tener un continuo que sea el nivel de Whitney de ese continuo, el cono sobre ese espacio métrico compacto. Bueno, ya una vez que sabemos que sí existen, que es el problema número 2, sabiendo que sí existen subcontinuos, más bien, sí existen continuos que su nivel puede ser un cono sobre un espacio métrico compacto. Bueno, pues, ¿qué se puede decir de los subcontinuos que van a dar al vértice o a la base del cono, ¿no? ¿Qué podríamos decir de ellos? No sé, se me ocurre algo así como que sean terminales, por ejemplo, semiterminales, que separen al continuo y demás, ¿no? De ese tipo de propiedades se podrían decir. Otro sería lo que les decía al inicio, estudiar las propiedades topológicas de los niveles de Whitney que sean homeomorfas al cono, ¿no? Ya que tengamos caracterizados algunos, a lo mejor algunos continuos, se podría decir, mira, algunos niveles de estos, de este continuo, tienen cierto grado de homogeneidad, son aposindéticos o no, o pueden ser aplanables, ¿no? Se pueden dibujar en R2 o no. Eso pues podría estudiarse desde el hecho de que son conos sobre un espacio métrico compacto. Y por último, bueno, les digo, la lista podría extenderse, ¿no? Pero sería caracterizada a los continuos que sean n indescomponibles, sería n indescomponibles que tengan un nivel de Whitney, que es el cono sobre un espacio métrico compacto, ¿no? El que sea n indescomponible significa que tiene n subcontinuos que son indispensables para el continuo, es decir, no puedo quitar a ninguno de ellos porque entonces no tendría al continuo total. Y bueno, eso era lo que les quería contar en esta sesión del seminario. Plantear este problema. Si hay gente interesada en desarrollar el proyecto, pues podríamos emprenderlo juntos. Bueno, pues gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario que hacer. Pues creo que no hay preguntas. Gracias, David. Te mando unos aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces no hay preguntas. Gracias por asistir al seminario. Nos vemos en el próximo. No sé cuándo vaya a ser. Por ahí la tenemos programada para 23 de marzo. Okay. Estaremos compartiendo la información del resumen y la información de nuestro invitado. Sería 23 de marzo, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues otra vez gracias y pues nos vemos entonces. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Buena tarde a todos.